Para comenzar con esta práctica 1, que consiste en un sistema tanque-cisterna, se ha realizado el código de funcionamiento y control que tendrán los distintos elementos que componen el sistema, el cual corresponde a un área donde se esté monitoreando el nivel, otra donde se esté monitoreando la temperatura, una tercera que nos indique el caudal de flujo desde la cisterna hacia el tanque, y por último el estado de la bomba de agua al momento de transportar el agua de la cisterna al tanque. Entonces, comenzando con el código, hemos inicializado estas primeras variables que corresponden a los parámetros iniciales que tendrá el microcontrolador. Además que mencionamos que se utilizará el convertidor ADC. Esto debido a que se utilizará para el lector de temperatura y para el nivel del tanque. A continuación, se han colocado las distintas variables que se utilizarán, separándolas por el área en donde se utilizaron. Por ejemplo, aquí se utilizaron estas dos variables para la temperatura, estas variables para el caudal y estas para el nivel y la bomba. Debido a que este sistema fue uno muy complejo, se requirieron de varios elementos, tales como son las interrupciones externas y los timers que tiene el mismo microcontrolador, donde podemos ver que aquí en la interrupción externa funcionará para obtener la frecuencia que el caudalímetro nos está mandando al microcontrolador, siendo toda esta parte de aquí. Debido a que el nivel en el tanque se deberá estar monitoreando en todo momento, todo este funcionamiento se ha colocado dentro del timer 0, en donde este se ha colocado la lectura en el canal 3 del ADC y ha realizado la lectura del voltaje para después convertirlo en valores de nivel, o sea de altura en milímetros, y por último del volumen en mililitros, donde podemos ver que aquí se realizó una linealización. Además, dentro de este timer 0 se colocó el estado de la bomba, donde por instrucciones de la práctica se deberá encender cuando el nivel en el tanque esté a la mitad, por lo que se ha colocado aquí unas condicionales que probarán este nivel y encenderán la bomba. Ahora, pasando al programa principal, se han declarado todas las funciones que deberá tener, tanto habilitando las interrupciones, al igual que los convertidores ADC y sus puertos por donde se utilizarán. Además, se inicializó el LCD. Entonces, debido a que el funcionamiento de esta práctica se basa en mostrar 4 tipos de datos, se ha utilizado un multiplexor, en el cual, dependiendo de la configuración, se mostrará en el LCD lo que se requiera. Por ejemplo, cuando aquí el multiplexor tenga una entrada en el C0 y en el C1 con valores de 0, entonces se mostrará lo que es la temperatura. Después, si en el multiplexor se encuentra que en el C0 es un 1 y en el C1 es un 0, entonces se mostrará lo que es el nivel que hay en el tanque. Esto llamando a los parámetros en el timer 0. En tercera opción se tiene cuando C0 es igual a 0 y C1 es igual a 1, donde aquí mostrará el caudal, donde se ha colocado este código que es la conversión y en base a la interrupción externa que se obtiene la frecuencia, donde al final se mostrará el caudal. Y por último se tiene el estado de la bomba, donde ocurrirá cuando C0 sea igual a 1 y en el pin C1 sea 1, donde a través del timer 0 se mandará esta variable que dice estado de la bomba. Entonces, cuando en el timer 0 detecte que ya sobrepasó la mitad del tanque, mandará que estado de la bomba es igual a 1. Entonces acá nos mostrará que cuando este sea igual a 1, la bomba estará encendida y cuando no, estará apagada. Terminando así con este código de funcionamiento. Antes de pasar a la implementación física, se ha realizado todo el circuito necesario en Proteus, donde se observará si el código es correcto para los funcionamientos y los sensores que se tienen. Entonces, aquí tenemos todos los elementos, el cual en esta parte se considera que es el nivel, donde está entrando a un puerto analógico. Después, otro de los elementos que requiere un puerto analógico será el sensor de temperatura. Por otro lado, aquí tenemos lo que es el nivel, el cual sabemos funciona a base de una frecuencia de entrada hacia el microcontrolador. Entonces solamente aquí se colocó un frecuenciómetro para representar el caudalímetro.
Aquí debajo tenemos el multiplexor, que es el que indicará qué mensaje se leerá en el LCD. Y por último tenemos un motor que representará a la bomba, que se encenderá cuando el nivel sea mayor a la mitad. Entonces, al darle reproducir, podemos observar que aquí, al estar los pines en 0 y 0, en el LCD nos muestra que es la temperatura. Después, si pasamos de 0 a 1, nos muestra el caudal, que automáticamente aquí, por tener el caudalímetro, lo está detectando. Después tenemos el estado de la bomba y por último tenemos lo que es el nivel, que aquí en el potenciómetro, al modificarlo, podemos observar cómo el nivel va a cambiar. Entonces, al realizar varias pruebas, podemos observar que cuando el nivel aumente, se va a mostrar en el LCD. Entonces, al momento de pasar a los 1000 mililitros, la bomba empieza a funcionar, que representaría la bomba de agua que estará pasando el agua de la cisterna al tanque. Entonces, al mover al multiplexor, podemos ver todos los demás estados cuando la bomba está funcionando. Por ejemplo, aquí podemos ver que la bomba está encendida. Después vemos que el caudal nos sigue mostrando el valor que pasa por el caudalímetro. Y por último tenemos la temperatura, que aquí se colocó que fueran 20 grados. Entonces, volviendo a lo que es el nivel, sabemos que la bomba se detendrá cuando ésta alcance los 2000 mililitros, siendo 2 litros en total. Siendo en este punto, y como vemos, se ha detenido la bomba. Observamos los demás valores con el multiplexor y vemos que la temperatura se sigue mostrando, el caudal se sigue mostrando porque este no tiene limitación, y por último vemos que la bomba se ha apagado. Además, se ha implementado que el tanque tenga una salida de agua. Entonces, al momento de reducir este nivel de agua por debajo de la mitad, vemos que la bomba aún no comienza a funcionar debido a que se programó de esta manera. Entonces, para que vuelva a funcionar, deberá bajar por debajo de la mitad y entonces deberá volver a subir hasta alcanzar los 1000 mililitros. De ese modo volverá a funcionar, como se puede observar. Y del mismo modo, sobrepasando o llegando a los 2000 mililitros, la bomba se detendrá. Y con esto podemos saber que el programa es correcto. Muy bien, pues pasando a la implementación física de la práctica tanque-cisterna, aquí tenemos nuestro tanque y por otro lado está la cisterna. Aquí tenemos la conexión que estará desde la bomba a través desde el caudalímetro y llenará nuestro tanque, donde estará nuestro flotador para observar el nivel de agua que se tiene en ese momento. Mientras tanto, aquí tenemos el multiplexor que realizará la función de cambiar en el LCD lo que se imprimirá y la variable que queremos observar. Acá tenemos todo el circuito de control donde podemos ver el microcontrolador y el LCD. Entonces, para comenzar, se iniciará vertiendo un poco de agua hacia el tanque, recordando que se deberá llenar a la mitad para que la bomba funcione. Entonces, si comenzamos a llenar, podremos observar cómo en el LCD irá cambiando el valor. Llegando aquí a los 500, podemos observar cambiando en el multiplexor las demás variables, como por ejemplo el estado de la bomba, que está apagada, el caudalímetro, que no marca ninguna litro sobre minuto, y por último la temperatura, que aquí tenemos el sensor LM35. Prosiguiendo al llenado del tanque, llenaremos lo que resta para el litro. Ahí, al momento de detectar los 1000 mililitros o 1 litro, se puede observar que la bomba comenzó a accionarse, haciendo que el tanque se llene. Entonces, al observar los demás parámetros, podemos ver cómo la bomba pasa a un estado a on, con un poco de interferencia, pero muestra el mensaje. Después se tiene el caudal, lo cual es los litros sobre minuto que pasan por el caudalímetro.
y por último se tiene nuevamente la temperatura. La bomba funcionará hasta que llegue hasta los 2 litros, es decir, los 2000 mililitros. Como se puede observar, aquí se sigue llenando y en el LCD ya casi marcará los 2000. Como se puede observar, ahí ya sobrepasaron los 2000 con un poco más debido a los remanentes en el tubo, y podemos ver cómo la bomba ya ha dejado de pasar. Si volvemos a checar los parámetros, tenemos que la temperatura es esta nuevamente, se tiene el caudal ahora a 0 y por último la bomba está en estado de apagado. Además, otra función que tiene este sistema es que para volver a activarse la bomba se deberá bajar a la mitad el tanque, por lo que con ayuda de esta pequeña válvula se obtendrá la salida del agua. Y como podemos ver, aquí a pesar de que baja los 2000 mililitros, la bomba no se acciona. Pues como se mencionó, esto sucederá hasta que baje por debajo de la mitad y se vuelva a llenar hasta los 1000 mililitros. En este punto ya ha sobrepasado los mililitros necesarios, por lo que podemos parar la salida del agua. Entonces, si queremos volver a meter el agua para que se accione la bomba, se deberá llegar a los 1000 mililitros nuevamente. Ahí se puede observar cómo ya han sobrepasado y la bomba vuelve a accionarse nuevamente. Del mismo modo, se detendrá hasta llegar hasta los 2000 mililitros. Se pueden comprobar los demás estados, siendo de la bomba encendido, el caudalímetro vuelve a accionarse, la temperatura del mismo modo y volvemos a la cuestión del nivel. En este punto sobrepasó los 2000 y ahora vemos que la bomba se ha detenido. Y esta ha sido la práctica 1 del sistema tanque cisterna.